Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Hoy pues claro, el día lo vamos a brindar muchísimo a Yoongi porque es su cumpleaños. Ya empezó a salir una gran cantidad de arte, está en tendencias en ex Twitter y en varias redes sociales porque es un momento muy bonito para festejar. ¿Qué creo yo que va a pasar? Si Yoongi va a aparecer públicamente ahorita aprovechando que es su cumpleaños, no sé si deje algún mensaje. No creo que tengamos más allá de él que un agradecimiento tal vez por las felicitaciones por su cumpleaños. Esto porque increíble pero cierto, si Yoongi apareciera de alguna manera es muy probable que lo atacaran. Esto no ha parado durante que serán los últimos 6 meses. Cada vez que Yoongi por lejitos se aparece tantito, bueno, salen las olas de hate. Es más, hasta con asuntos que no tienen nada que ver con él, de repente aprovechan para volver a sacar el tema y atacarlo. Entonces yo estaría contenta y satisfecha con saber que él está bien, desearle que tenga un fin de semana maravilloso. Si él quisiera dejarnos algún mensaje, lo aceptaríamos con todo el amor del mundo, pero sí entiendo que la situación de Yoongi, increíble pero cierto, sigue siendo delicada y esto tiene que ver mucho, bueno, ya sabemos cómo son en Corea, ¿no? Toda esta situación es triste, pero no por eso deja de ser verdad. Pero como les decía, bueno, ya lo que vienen siendo las redes sociales se empiezan a llenar de felicitaciones y de amor para él, que eso es lo más importante que ahorita tenemos que considerar, que él esté contento y, insisto, que esté sano, que esté tranquilo. Si no puede salir, ni modo, que no salga, no importa, no pasa nada. Ya se completan 7 de 7 estas felicitaciones de parte de la empresa para con los chicos, que este año hicieron este tema muy lindo donde pusieron estas fotos donde a todos los veíamos chiquitos. Muy bonito la verdad el concepto porque nos llena de ternura y pues nos recuerda de dónde vienen estos hombres maravillosos y también ahora pensamos hacia dónde van, qué camino nos van a marcar y toda esta idea, todo este concepto de ellos chiquitos, la verdad es que fue muy bonito y agradecemos a quien se tomó el tiempo de diseñarlo, ponerlo, planearlo, obviamente pues estar agendándolo y esperando. Todos ya queríamos ver estas 7 tarjetitas juntas y ahí las tenemos ya. Como les decía, nuestras artistas favoritas todas ya empiezan también a festejar a Yoongi. Vamos a encontrar un montón de arte. Ya lo platicábamos también, hablando acerca de Darling Star y todo el cariño que le pone a cada cosita que crea y que hace, pues tampoco podía fallar para festejar a Yoongi. También, bueno, ya teníamos arte de Jimin, más que tiene que ver con el festejo para Suga el día de hoy. Fíjense que recordarán que hace unos días yo les comenté que quería dar unos regalitos que yo tengo, que hice, son unas pequeñas almohaditas. En cuanto pueda se las voy a mostrar a cámara, pero sí era importante para mí que las personas que están en la Ciudad de México, que a lo mejor no son muchísimas las que siguen el canal, pero que estuvieran interesadas en estos regalitos, pues me pudieran contactar para que se los diera. Voy a ver si creamos alguna dinámica. De hecho, si ustedes me pueden ayudar a crear una dinámica, para mí es importante que ustedes estén aquí para que se los pueda entregar, porque también la idea, no sé, de mandar los regalos, bueno, de momento no sería como para mí lo mejor, más práctico. Entonces, por eso es que pues aprovechando que ustedes muchos son colaboradores activos y que siempre están pues conmigo, me dejan sus opiniones, me gustaría que en esta ocasión también me comentaran qué se les ocurre que podamos hacer. Por ahí un par de ustedes me escribieron y les comentaba que era importante que me contactaran vía mail, pero nadie lo hizo. Entonces eso a veces me pone un poquito triste, no se los voy a negar, pero bueno, espero que estas pequeñas almohaditas que tengo, que además yo hice con mis manitas santas y preciosas, puedan llegar a algunas de ustedes. Yo creo que para el día lunes creamos una dinámica que dure la semana y pues espero que esos regalitos lleguen a buen puerto, bueno, a una buena casa, a un buen hogar. ¿Cuáles artes de Yoongi quiero mostrarles? Porque hay muchísimos. Entonces puse algunos en mi feed principal. La verdad me gustó mucho, se me hizo precioso, o sea,
ay, no sé, el estilo me pudo encantar. Platicábamos esto desde las redes oficiales de los chicos, esta felicitación para Yoongi y cómo se ven igualitos, o sea, qué bárbaro, o sea, pasa el tiempo y uno dice, no inventen, o sea, y dicen, sí, ¿y de quién es el cumpleaños el día de hoy? Ah, ahí tenemos a esta preciosura de hombre. Que bueno, pues ustedes también en sus comentarios, espero que le dejen felicitaciones. Recuerden utilizar el hashtag, aunque sea Yoongi o hashtag Suga, para que pues lo tomen en cuenta y podamos pues de alguna manera generar algo de ruido para él. Muchos estilos de arte preciosos, ya les decía, nuestras artistas favoritas también se hacen presentes. También Suga tiene, déjenme decirles, también una cantidad de fans que lo aman y lo adoran así, con una fuerza increíble. Entonces, pues, qué momento, si no es que para aprovechar y dar ese amor. En nuestro último video, hablando de otras cosas, hablábamos de la moda Jikook. Ustedes me dejaron unos comentarios que muy impresionada, los vamos a platicar. De hecho, ya saben que a mí me gusta mucho luego hacer esta sección donde pues platico acerca de sus comentarios y pues tenía mucho que ver al respecto de cuando los chicos se visten, tienen estos looks similares, comparten accesorios, y esta imagen pues de Chimi y de Cookie me lo recordó mucho conforme a este Jimin y Jungkook. Tenemos que hablar mucho acerca de este tema, pero al ver esta imagen me lo recordó y dije, sí, tenemos que hablar de esto. Ahora, tenemos esto que estos momentos como los amo y los adoro también. Estos dos hombres platicando acerca de Jimin, de lo que les encanta verlo, de esta magia que tiene, que te da. Yo creo que yo no hubiera llegado hasta acá si no hubiera sido porque la primera vez que vi un video de BTS, mis ojitos se clavaron en Jimin porque transmite algo muy poderoso, o sea, esa magia que he sentido yo y que han sentido muchos en la historia de BTS cada vez que llegamos. Hubo una vez que también recuerdo cuando yo recién llegué al fandom, decían es que Jimin es el que se encarga de atraer hacia BTS y estamos hablando de un sector que pues tú dirías, ¿cómo crees que no sé, puede llegar hasta este punto Jimin de encantar hombres y mujeres y niños y abuelitas? Y es que es increíble lo que Jimin puede hacer, de verdad, el poder de atracción de Jimin es maravilloso. Más arte dedicado a Yoongi, ya veíamos esto también en nuestro especial de arte. Ahora, muchas de ustedes me han estado ya enviando felicitaciones por el Día de la Mujer, yo también se los mando por supuesto, pero esto se me hizo un detalle bien bonito. Las fans de Kazajstán entregaron una hermosa canasta de flores al café Cian Millennial como un regalo sincero para la madre de Jimin en celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Este gesto simboliza amor, aprecio y profundo respeto. Y el ramo está, la verdad, precioso hasta más no poder, o sea, qué bonito. Se imaginan cuando llegan y abren la cafetería y se encuentran esto y pues lo están enviando con tanto amor y con tanto respeto, sobre todo porque pocas veces pensamos en pues el impacto que tiene para toda la familia de Jimin, todas las cosas que lo rodean y que suceden con él. Es lindo que alguien piense en su mamá. Esa es mi conclusión. Este arte, por cierto, también interesante, me recuerda un poco a la foto que acabamos de ver de Jimin y Jungkook y de Chimi y Cookie. Me da muchísimo esa como vibra. Tiene esa vibra, ¿no? Ese momento entre estos dos. Entonces, pues muy bonito arte, la verdad me gustó y por eso lo estamos compartiendo el día de hoy. Entre muchos momentos de Jimin y Jungkook, que ya saben que pues es mis favoritos, ¿no? Puedo coleccionar esto hasta que me vuelva yo loca. Sí, hasta que se acabe el mundo. Yo creo que en mi teléfono siempre va a haber mi colección de arte de Jimin y Jungkook. Pero bueno, el chiste no es hacer este video muy largo, sino todo lo contrario, es básicamente agradecerles todo lo que le dan al canal y pues como verán está en realidad muy tranquilo respecto a noticias. Lo que se sabe, bueno, pues ya Hobi salió de Corea, va a comenzar con la gira, el cumpleaños de Yoongi, el Día de la Mujer, momentos bonitos de Jimin y Jungkook que jamás nos cansaremos de ver y por supuesto festejar a Yoongi, que era como el propósito de este video, animarlas a que dejen sus felicitaciones. Yo pues de momento me despido, les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, agradeciendo como siempre a los miembros del canal, a nuestros colaboradores activos que participan y siempre también pues crean
esta actividad tan linda dentro del canal donde todos colaboramos y aprendemos mucho de sus comentarios. Y pues también obviamente a todos nuestros suscriptores. Si tú eres nuevo y apenas estás cayendo aquí y estás conociendo nuestra familia, pues espero que te unas a nosotros. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. Les dejo un abrazo gigante y disfruten de su fin de semana.